con las víctimas y con los victimarios, la comisión publica el informe final, ¿no? Es un documento que, como lo mencionaba Marcela, es un documento muy extenso y muy complejo en el que se analiza los orígenes del conflicto armado y se trata también de visibilizar a las víctimas y a la dignidad de todas estas comunidades que han resistido durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que nos dice el informe? Que las cifras que deja el conflicto armado en Colombia son enormes y muy dolorosas. Más de 121.000 personas desaparecidas, más de 56.000 casos de secuestro y los casos de asesinamiento ascienden a los 450.000. Así que bueno, buscando que la sociedad comprendiera el impacto de este conflicto y se acercara al contenido del informe, se acercara a este documento tan complejo, es que la comisión crea este proyecto teatral llamado Develaciones, ¿no? Entonces, Develaciones, un canto a los cuatro vientos, es una obra de gran formato que reúne a más de 100 artistas y a víctimas del conflicto, ¿no? Y en las que se busca generar una sensibilización a la sociedad y un acercamiento a estos temas tan complejos. Hoy nos acompañan dos de sus tres directores, quienes son los fundadores del CENIT, del Centro de Investigaciones Teatrales. Yo podría hablar toda la tarde del CENIT, pero qué mejor que Nube y Bernardo que nos cuenten ustedes mismos qué es el CENIT y bueno, que empecemos la conversación. Buenas tardes a todas y todos, muy agradecidos por estar aquí en este espacio y felices de compartir la experiencia. Bueno, el Centro de Investigaciones Teatrales CENIT lo creamos Bernardo y yo en 1992 en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Nace empieza con una serie de inquietudes con respecto a la formación del actor y la actriz y a su preparación, a la creación de espacios teatrales no convencionales, al estudio sobre la máscara teatral, su construcción y uso, y paralelamente, y a la creación de nuestras propias obras de teatro, por lo tanto, una creación de nuestras dramaturgias, de nuestras propias dramaturgias. Esto lo desarrollamos durante varios años, pero aún en un cierto momento no pudiendo ser indiferentes delante de una realidad social como la de nuestro país, empezamos a aplicar instrumentos y metodologías de trabajo colectivo que hacíamos dentro del grupo, como de entrenamiento físico, vocal, dinámicas de creación, en contextos socialmente vulnerables. Esto empezó a mediados de los años 90, empezó con trabajo con poblaciones vulnerables en las provincias y las regiones apartadas del país, en las cárceles de la ciudad de Bogotá, en los centros de acogida para los niños y niñas que viven en la calle en condición absolutamente marginal, y en las escuelas de los barrios muy pobres de la ciudad de Bogotá. Trabajando sobre esto, las inquietudes empezaban a crecer y sobre todo empezábamos a darnos cuenta que empezaban a haber cambios y empezaban a realmente este trabajo que inicialmente nace como un trabajo de preparación del actor y la actriz, un trabajo de creación en grupo, un trabajo de puramente teatral y artístico, empezamos a ver cómo estos principios, o al menos la visión que nosotros desarrollamos aplicados en contextos sociales vulnerables, tenía efectos muy positivos a nivel individual y a nivel colectivo. En el año 2000 nos trasladamos como grupo a Italia, y allá tenemos un encuentro maravilloso con una organización que desde hacía varios años estaba cuestionando sobre cómo el arte, y especialmente el teatro, podía incidir en procesos de rehabilitación psicosocial con refugiados víctimas de tortura. Es el Consejo Italiano para los Refugiados en Roma.
Es así como dirigimos durante 12 años consecutivos el programa, un proyecto de rehabilitación psicosocial para refugiados, específicamente aquellos que habían sufrido el trauma extremo de la tortura en sus países de origen, por lo cual durante todos esos años trabajamos con personas provenientes de Afganistán, Irak, Irán, Palestina, Turquía, Kurdistán y casi toda África. En el año 2013, el Ministerio de Cultura de Colombia viene a conocer un poco toda esta realidad y nos invita a aplicar la metodología del teatro como puente en la zona Pacífico de Colombia, una zona donde casi el 90% de su población es afro, una zona muy olvidada por el Estado, una zona paradójicamente muy rica en recursos naturales, pero a la vez muy pobre socialmente y en educación. Ahí durante los años 2013 y 2014 viajamos desde Italia hasta el Chocó, se llama esta región de Colombia, y durante 3 meses consecutivos cada año empezamos estos procesos de teatro como puente con comunidades afro e indígenas. Esto se desarrolla durante 3 años consecutivos y regresábamos a Italia, después volvíamos a Colombia para realizar, hasta que en el 2016 nos regresamos definitivamente a Colombia y decidimos construir esta sede que ven aquí sobre nuestras cabezas, que es la sede del Teatro Itinerante Centro de Investigaciones Teatrales CENIT, y que fue construida con técnicas de bioarquitectura y pensando como en cómo respetar esta naturaleza maravillosa que nos rodea, ya que nos encontramos en una región de Colombia, en el Caribe colombiano, sobre la Sierra Nevada. Esto es también para explicar porque estoy en estas prendas que hacen calor impresionante y estamos sudando aquí. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes otra vez la experiencia que hemos desarrollado durante todos estos años. Nube se estaba equivocando en una cuestión hablando del Teatro Itinerante del Sol, porque ha sido una constante en el trabajo nuestro. Nuestro primer teatro que construimos con un grupo que fundé en el 92, construimos un teatro en medio del desierto. Y ese teatro hoy está rodeado de bosque, es en una zona desértica cerca a Bogotá, y ahora, después de tantos años, después de 25 años, construimos este teatro en medio de la selva. Y es como una paradoja, pero el objetivo en el fondo yo creo que viene desde el origen y es el mismo, y es tratar primero de reencontrar la fuerza del colectivo. Ese es uno de los pilares de nuestro trabajo, y escoger sitios donde podamos trabajar, nosotros lo llamamos en vertical, donde tengamos el tiempo para trabajar sobre uno mismo, que al final eso es lo que es crear un montaje, una obra teatral, el proceso, y entonces en las condiciones donde tenemos en torno a la naturaleza, tenemos el tiempo y el espacio, podemos centrarnos más para ir hacia adentro del humano, hacia adentro del colectivo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a ver el tráiler, en un segundito, el tráiler de Develaciones, pero como prefacio para eso, me gustaría que dijeran, bueno, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que el informe se lanzó el año pasado, ¿verdad? En el 2022, e inmediatamente se lanzó Develaciones. Se activaron muchas cosas inmediatamente después del informe en sí, ¿verdad? Como en el sentido de urgencia y necesidad que implicaba el contexto, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría es que explicaran qué encargo recibieron ustedes de la comisión, cuáles fueron las instrucciones, cuánta guía les dijeron tienen que incorporar estas comunidades, hacer una obra de una hora. Cuéntenos un poquito
breve, digamos, para poner en contexto lo que vamos a ver del tráiler, y después vemos el tráiler y hablamos en específico de las imágenes y del trabajo en sí. Bueno, en un momento dado, en el diciembre del 2020, nos convoca Lucía González, la comisionada, que dentro de la organización de la Comisión de la Verdad se encargó todo el tiempo de, entre otras muchas cosas, de los aspectos que están relacionados con las activaciones culturales alrededor de la Comisión de la Verdad. Desarrollaron infinidad de cosas, festivales de cine, obras de danza, trabajo en comunidades, exposiciones, en fin, cosas realmente muy, muy bellas e importantes. Y nos convoca a Bernardo Rey, a Iván Benavides y a mí para crear una obra de teatro que pusiera en otros lenguajes, en unos lenguajes que no fuera solamente desde lo racional, desde el verbo, desde la palabra, el informe de la Comisión de la Verdad. Fueron varias reuniones en las que nos contaron de manera en todo caso muy respetuosa y también entendiendo que los procesos creativos que en los procesos creativos, digamos, no hay que incidir demasiado, ¿no? Pero sin embargo fueron claros para comentarnos e indicarnos cuáles eran aquellos temas que ellos consideraban eran fundamentales poner sobre la escena, ¿no? Para compartir la inquietud principal de Lucía y del equipo y de su equipo y de la Comisión de la Verdad era cómo llegar a través de otros medios y sobre todo de otros lenguajes y otras fibras sensibles a un gran público, sabiendo que finalmente no todo el mundo iba a leer un informe de 1000 páginas y iba a ser pues la tarea completa de leerse todo ese texto. Entonces, con esa inquietud y con esas indicaciones, nos encerramos con Iván Benavides y con Bernardo en una residencia creativa, por así decirlo, en este espacio. Siempre contamos que colgamos aquí 3 hamacas y pusimos el internet, una gran pantalla para alimentarnos visualmente con videos, un equipo de sonido para tener también a nivel musical, ¿no? Ideas para la creación. Y aquí se creó en este espacio el guión de la obra. Fue un guión que siempre contamos también que tiene más o menos como la metáfora de las piedras y del puente de piedras para cruzar un río, pensando que la obra ya terminada sería poder alcanzar la otra orilla del río y que ese guión eran como unas piedras fijas, digamos, unas piedras estables que nos darían una estructura, pero que no era el puente completo, y que ese puente de piedras completo lo íbamos a crear con los artistas, con las comunidades en sus territorios. Es decir, que no fue que llegamos a trabajar con ellos diciéndoles esto es así, así, sino que había como una estructura, unas ideas generales, y con ellos se alimentó y creció y maduró y finalmente es lo que pueden ver en la versión audiovisual de la obra. Básicamente la comisión nos dio unos temas que son como los temas más relevantes del informe, que es todo lo que ha causado esta tragedia de violencia en Colombia durante tantos años, donde están las masacres, el secuestro, el reclutamiento forzado. Entonces, con toda esta serie de temas, nosotros nos propusimos tratar de transmitir a través de, no del análisis, sino de los sentidos. Eso es clave. Y de una manera muy sencilla. Por eso la obra casi no tiene texto. Y realmente la única escena donde hay un texto, la imagen en sí podría funcionar sin texto, ya se entiende. Entonces nos propusimos como ese tipo de lenguaje. Y otra cosa muy importante que nos propusimos fue que la obra fuera un duelo para el país, porque el país no ha tenido la posibilidad de vivir el duelo. Tanta gente, tantos desaparecidos, tanto silencio obligado de las comunidades. Entonces dijimos, tenemos que crear una plataforma a través de esta obra
donde el colectivo del país entero nos podamos sentir que estamos en el abrazo del duelo. Entonces, el lenguaje fue que tratamos de crear a través de metáforas e imágenes poéticas, fue algo que nos tocara los sentidos y tocara la raíz del grito, lo podemos llamar así. Entonces, un poco ese fue el objetivo que nos propusimos desde el inicio. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, voy a compartir por el chat el link del tráiler, pero yo también voy a compartir mi pantalla y todos vamos a ver el tráiler de Develaciones, solamente para que las personas que no han tenido la oportunidad de ver Develaciones estén un poco más familiarizadas con la conversación que vamos a tener, pero estoy segura que después de nuestra conversación muchos vamos a querer ver Develaciones. Denme un minuto, voy a corroborar que sí compartí audio. Ahora sí. En una cama de campo. Que vuelva a brillar la vida con la luz de la verdad. YouTube Music Premium es una experiencia. Ya. Bellísimo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando de quiénes son justamente las personas que aparecen en Develaciones? ¿Quiénes son estas comunidades? ¿Quiénes son los artistas, los colectivos que aparecen allí? ¿Y cómo fue el trabajo con estas comunidades? Bueno, son 102 personas en escena, Hora, 12 provenientes de la mañana, provenientes de distintísimas regiones de todo el país, de toda Colombia, desde el norte, de la zona de La Guajira, de donde vienen los Wayuu, que es una comunidad indígena, esos que vieron en el tráiler vestidos de rojo, ¿no? Esa es una de sus danzas sagradas, hasta grupos que provienen de Guapi, que es casi en la frontera pacífica sobre el Pacífico con Ecuador. Digamos que cuando nos reunimos aquí con Iván Benavides y con Bernardo en la creación del guión y tratar de identificar con quiénes íbamos a trabajar, coincidimos los tres en que tenía que haber dos condiciones fundamentales de estos artistas, grupos artísticos, digamos, y era que tuvieran un nivel de calidad muy alto en lo que hacen y que tuvieran arraigo en sus comunidades.
Entonces casi todos los grupos y artistas que trabajan en la obra tienen, por ejemplo, la gente en Uribia, en La Guajira, tienen semilleros, escuelas de saberes con más de 300 niños, donde les enseñan los instrumentos tradicionales, las danzas tradicionales, la narración oral, y lo mismo sucede en Guapi, en el Pacífico colombiano, lo mismo sucede en Quibdó, está la capital de Chocó, donde está un grupo de danza impresionante que rescata, digamos, a los jóvenes de las calles en una ciudad donde los jóvenes están siendo asesinados y está trazada por infinidad de fronteras invisibles de los narcos, incluso mexicanos, del paramilitarismo, en fin, de la delincuencia común, y tiene un índice de homicidio entre los jóvenes altísimo. Entonces el grupo se conforma también como una manera de resistir a la muerte a través de la danza. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, todos los grupos encierran esa condición, menos, obviamente, las madres de Soacha, que son el grupo de madres que denunciaron en primer momento los falsos positivos, y la Guardia Indígena, que es esta organización que está en toda Colombia y está conformada por distintísimos grupos y indígenas de todo el país. Y que tuvo un rol bien protagónico en el estallido social, que justamente también en el 2021 nos tocó y nos conmovió a todos aquí en Colombia. Entonces, digamos que la condición era esa, pero así como para nombrarlos ahora rápidamente antes de darle la palabra a Bernardo, entonces están de La Guajira el grupo Sauyepia, que es un grupo de danzas y de tradición de todo el universo Wayuu, que es su etnia, el grupo indígena se llama Wayuu. Está el grupo Tonada, que es un grupo de bullerengue, es un género musical de la costa caribe de Colombia. Está el grupo Sankofa, que es un grupo de danza afrocontemporánea, el grupo Jóvenes Creadores del Chocó, que les acabo de contar, ¿no? Donde a través de la danza resisten a la muerte en Quibdó. Está el grupo Semblanzas del Río Guapi, es un grupo musical que también tienen un semillero y una escuela de saberes impresionante en la región de Guapi, en el Pacífico sur de Colombia. Y un grupo de artistas, el Crump Colombia, que el Crump, como seguramente ustedes saben, es una danza urbana, ¿no? Que nace en Los Ángeles y que se desarrolla fuertemente en las ciudades de nuestro país. Después está también las madres de Soacha, de los falsos positivos, y la Guardia Indígena. Además, participaron un grupo de 20 actores y actrices profesionales con los cuales de una u otra manera habíamos trabajado a lo largo pues, de la historia del CENIT y que conocíamos o que reconocíamos por su gran talento, como es el caso de Andrés Parra, que es bastante famoso en Colombia y en el mundo por haber representado a Pablo Escobar, ¿no? en una serie muy, muy famosa que está también en Netflix, en fin. Es como súper famoso, pero que realmente es un talento increíble. Y otra de las características que se dio es que los grupos utilizan el arte como medio de resistencia para los conflictos que tienen en sus territorios. Hay grupos que no aparecen, pero sí aparece su trabajo, como por ejemplo los tambores de la primera escena, que son tambores hechos por una escuela de tamboreros de La Boquilla en Cartagena. Cartagena es una de las ciudades más lindas de Colombia, más turística y con mayor miseria alrededor. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una escuela también como de 300, 400 alumnos, y es una manera de resistir porque su población está localizada cerca de la ciudad con unas playas maravillosas y quieren sacarlos para hacer grandes hoteles. Están, por ejemplo, también las señoras de Mampuján, que son una zona de Colombia donde las mujeres expresan a través del tejido toda la tragedia que han vivido en los Montes de María, que es una zona de Colombia. Entonces, la falda de la primera escena está
bordada por ellas, donde narran todas sus tragedias y toda su historia. Entonces es un poco de esa otra característica. Me gustaría que conectáramos un poco con esta idea del arte como resistencia, porque por supuesto que en este proceso ustedes estuvieron en contacto con todas estas violencias que atraviesan a estas comunidades a lo largo del territorio, ¿no? Y algo que discutíamos mucho con Marcela es preguntarnos cómo ustedes como artistas y directores, pero también en nuestro caso como investigadores que estamos en contacto con estas historias, ¿cómo podemos protegernos a un nivel emocional también y mental al estar en contacto con todas estas violencias tan diversas que atraviesan las comunidades con las que ustedes trabajan? Yo lo vería así. Nosotros llevamos muchos años trabajando en ámbitos de violencia o de gente que la ha sufrido. Por ejemplo, en Italia, 11, 12 años trabajando con víctimas de tortura. En nuestro trabajo nunca tocamos el tema de la violencia ni de lo que la gente ha sufrido. Nosotros tratamos de recuperar la fuerza del colectivo, de la comunidad, a través de prácticas, lo que nosotros llamamos como extracotidianas. Todos los pueblos de la tierra tienen sus prácticas cotidianas de sobrevivencia y a través de ellos trabajan, comen, se crean sus herramientas, desde los pueblos modernos hasta los antiguos y que hoy todavía subsisten. Pero hay otra realidad que nosotros llamamos como una realidad paralela, donde todos los pueblos tienen su parte estética, sus cantos, sus danzas, sus máscaras, es otro mundo que va paralelo. Entonces, ese mundo paralelo, ese mundo siempre es vital. Así toque puntos trágicos, es como una fuerza que ha desarrollado esa comunidad a través de cantos y danzas que tienen una potencia de empoderamiento única. Entonces nosotros en todos los procesos de trabajo que hacemos, tocamos es tratar de sacar, por ejemplo, a través del canto, a través de la danza, lo que es vital, lo que es vivo, lo que es vida. A través de eso aparecen las tragedias que ellos traen, pero nunca ni nos atrevemos a tocar el tema. Esos temas llegan y la mayoría de las veces salen de ellos mismos sin que nosotros se los pidamos. Entonces me parece fundamental no usar el teatro como una manera de ahondar la herida, sino de sacar la parte vital de cada una de esas personas que está quebrada y la sacarla y sentir la fuerza del grupo, en ese caso un grupo de actores, de personas que estamos reunidas para hacer acciones, ahí es donde pueden salir las historias, pero como protegidas a través de esos cantos, de esas danzas, de esa fuerza del colectivo. Hay una metáfora que también nos acompañó mucho, sobre todo en Italia, trabajando con refugiados víctimas de tortura, y es la metáfora que nos ofrece el kintsugi. El kintsugi es una técnica japonesa de reparar porcelanas muy finas que se han roto, vasos de cerámica, platos de cerámica muy finos que se rompen, y que la manera de repararlos es unirlos a través de oro. Eso hace que, digamos, esa herida es única e irrepetible, y paradójicamente ese plato, ese vaso de porcelana se vuelve más valioso porque tuvo una experiencia única que lo hace único, digamos, ¿no? Esto pues no se trata pues de poetizar la tragedia de las personas, pero digamos que en el contexto del teatro como puente, que es un contexto en todo caso protegido, donde hay el gran contenedor, el gran abrazo del colectivo, hace que cada uno reivindique su historia de alguna manera, ¿no? Reivindique en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en lo negativo. Y que no, en el caso, por ejemplo, de Italia, donde el grupo era conformado por refugiados de distintas nacionalidades, y que todos tenían en común la tortura, ¿no? Como experiencia de vida traumática, hacía que se sintieran más fuertes, ¿no? Que
en el colectivo, en la experiencia vivida juntos en el proceso de rehabilitación. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Estoy pensando, en Italia tal vez la gente iba a ustedes, ¿verdad? Ustedes eran parte de una institución. En Colombia ustedes iban a los territorios. ¿Cómo se genera ese puente justamente? Me encantó la metáfora de las piedras, ¿no? De crear como una estructura dramatúrgica, que es lo que te va a llevar a tener una propuesta, pero llegan a los territorios, ¿cómo se genera esa confianza, ¿no? De las personas, ustedes que vienen de otro lugar, ¿cómo se genera esa asociación, ese colectivo en ciernes? Bueno, primero, digamos, tengo que acotar que para nosotros fue de gran riqueza y para la obra en sí poder trabajar con los artistas en sus territorios, ¿no? Conocer su cotidianidad, conocer su clima, sus comidas, su entorno. Eso seguramente enriqueció aún más todo el proceso de creación de la obra. Sucede que durante toda la obra, desde el inicio, con todos los grupos, hicimos laboratorios de teatro como puente. Digamos que si bien la gran riqueza de Develaciones es la gran diversidad, ¿no? Porque finalmente esa es la gran riqueza también de Colombia, ser absolutamente diverso de norte a sur, de este a oeste, a todo nivel, en climas, en etnias, en fin, en geografías. Pero de alguna manera había que crear un lenguaje común, ¿no? Para poder dar esa cosa que no es, digamos que decir unificar puede sonar banal y muy duro tal vez, porque no se trataba nunca de unificar, pero sí dar como este sentido de grupo, ¿no? De que esas 102 personas íbamos hacia un mismo lugar, nos dirigíamos el mismo objetivo que finalmente es la obra. Entonces se hizo taller del teatro como puente en todos los territorios, con todos los grupos que participaron en sus comunidades, ¿no? En sus lugares. Nos pasa, por ejemplo, que hace 2 días acabamos de terminar un taller del teatro como puente con una población indígena de aquí, de la región donde vivimos, una etnia que se llama Kogi, con jóvenes que nunca habían hecho teatro, que no sabían qué era el teatro porque no lo habían ni siquiera visto, gente que vive en la montaña muy arriba, completamente aislados, casi no hablan español, todavía mantienen su lengua, y al segundo día habían como bajado las barreras, ¿no? Es que es un poco trabajar sobre la experiencia humana, y eso que finalmente va más allá de la etnia, la condición social, el nivel de educación, en fin, todo eso que socialmente nos vive dividiendo en este trabajo es como finalmente somos seres humanos, hacemos el trabajo descalzos, y se trabaja sobre eso, ¿no? En el canto se busca esos puentes que nos comunican con la esencia humana, finalmente para ir a buscar eso que llamamos la experiencia humana. Consideramos que es lo que finalmente nos transforma. Entonces nosotros llegábamos a los territorios con el guión, pero el guión era un punto de partida y jamás llegamos a decir haga esto, corran de aquí, hagan para allá, una cosa completamente formal, sino era la escucha, todo partió de la escucha. Déjenme ver ustedes qué tienen, muéstrenme sus danzas, sus cantos. Entonces, y ellos, y esa es una cuestión porque uno de los problemas es que de estas comunidades apartadas es que no han tenido voz, y esa es la gran lección de este montaje, que se les dio valor de producción a sus tradiciones y que son de una fuerza impresionante. Entonces, para ellos era como un regalo llegar y que nos pudieran mostrar lo que hacen. Entonces nosotros, una vez que habíamos visto las raíces y sus culturas, entonces decían, bueno, tenemos este tema, ¿cómo vamos a trabajarlo? Tenemos esta piedra, tenemos que hacer una escena, por ejemplo, del reclutamiento forzado. Ustedes hacen danza. Entonces, ¿cómo reclutamiento forzado? Son 2 niñitos que los reclutan forzadamente para que entren en la guerra. Entonces vamos a hacerlo con su danza. Y ellos eran los que proponían. No era jamás, ni tampoco en nuestra manera de hacer teatro decimos qué hay que hacer.
tenemos es como la idea del contexto y es las personas, los participantes que dan la respuesta. Entonces, para ellos ya no era solo danzar por hacer un movimiento, sino danzar para decir algo, para tener una voz. Y es una de las problemáticas que sobre todo, por ejemplo, han vivido los del Chocó, entonces los de esta región del país. Entonces es a través de su cultura, de su trabajo de resistencia artístico, vamos a montar este tema. Y ellos proponían. Entonces era como, para eso sirvió el guión, como una piedra de llegada. Muchas veces nos pasó que llegamos a comunidades, por ejemplo, indígenas, y ellos nos explicaban el guión, nos decían los colores, la escena, por ejemplo, los indígenas de Guayú, para ellos la vida no es la cosa vital y paz, no es el blanco, es el rojo. Y nos decían, mira, aquí tiene que haber una espiral porque la espiral quiere decir esto, entonces tenemos que crear una danza en espiral. Aquí tenemos que crear la danza de la armonización, que es la parte final de la obra. O sea, ellos nos decían y nos explicaban el guión a nosotros. Entonces, es importantísimo siempre la escucha. Uno tiene, pues desde nuestro rincón de creadores de teatro, de música, en el caso de Iván, uno tiene su lenguaje, pero uno llega allá a hacer un matrimonio con lo que existe allá y de ahí, eso fue, yo creo que también la fuerza de esta obra es que fue todo un matrimonio, en cada sitio fue tratar de entendernos y hacer algo juntos, hacer una acción junta. ¿Sí? No por la cosa solo estética, sino por decir algo. ¿Sí? Entonces, Me parece una cosita que quiero decir y ya abrimos a preguntas, empiecen a anotar y a dejarnos saber si tienen preguntas. Una cosa que estaba pensando, que en un trabajo así existe el riesgo de que termine siendo como un festival de danzas folclóricas, ¿no? Como que lo que logra la obra es que está muy bien amalgamado, está muy bien trabajada esta cuestión, ¿no? De lo colectivo, de la diversidad, de lo particular, pero también de lo común, donde podés tener grafiteros, danza urbana, ritos, procesiones, y entonces mi pregunta se orientaba dos cosas. Una, cómo trabajaron, están muy bien trabajados los climas también, porque uno de los peligros de la performance en Latinoamérica es que termina siendo muy pesada, ¿no? Muy, muy difícil de conectarse, ¿no? Sobre todo porque también pensando en el público más grande, ¿no? Que también es importante en este caso. Entonces, por un lado, la cuestión de cómo trabajaron ustedes ese equilibrio entre entretenimiento, espectáculo, que pueda servir para contar la historia, que pueda servir para crear ese puente con públicos de diversa índole, y no caer en la estetización o en la performatividad excesiva. Y bueno, básicamente eso, cómo fueron trabajando los climas para que se diera esta noción de espectáculo, de fuerza, pero también comunicando, como decía Bernardo, el tema del duelo, ¿no? Sin que quede como, bueno, un festival de Colombia yo creo que euro. la base de todo nuestro trabajo nació de una pregunta, trabajando en contextos vulnerables y de gente que ni sabía que era teatro, mucho como nos pasó ayer con los indígenas o con los africanos, y es cómo hacer algo de calidad con gente que nunca ha hecho teatro, a partir de un proceso de rehabilitación. Porque observamos mucho y que nos pasó a nosotros y ve uno mucho en grupos que hay procesos largos y todo, pero cuando muestran el resultado no pasa el mensaje porque el lenguaje como se hace no pasa. Entonces sí, uno va a ver algo, sí, bueno, sí, entiende el problema, pero no toca las fibras internas de los personas, que en este caso los espectadores. Nosotros ya más lo llamamos como testigos. Cuando algo pasa de verdad, ya uno ya deja de ser espectador y es testigo de algo que vio que pasó. Entonces, la raíz de todo nuestro trabajo es cómo hacer hacer algo de calidad con gente que nunca ha hecho teatro. Nos pusimos esa pregunta y eso, ¿cómo? Entonces llegamos como a la raíz
de lo que es la palabra actor. Nosotros nos preguntamos, cuando hablamos de actor, entonces uno habla de televisión, cine, teatro, todos estos personajes que interpretan otros. Y no, la palabra actor en su esencia es un ser humano que hace una acción. Y todos los seres humanos hacemos una acción. Las herramientas, hacemos acciones. Entonces, a través de los cantos, del trabajo en colectivo, de todas las herramientas que nos da el teatro, era tratar de sacar acciones auténticas de las personas que nunca ni siquiera habían hecho teatro. Y cuando lográbamos tocar la fibra interna de la persona y que se expresaba a través de una acción, esa acción era un tesoro y era fijarla. Y eso sí ya es herramienta del teatro, cómo hacerla repetible. ¿No? Pero la vía es hacer acciones. Una obra de teatro es una cantidad de acciones que suceden y nosotros vamos a ver cosas que pasan. ¿No? Entonces, esto tiene que ver con todo el trabajo con las comunidades no era a que nos mostraran sus danzas, era su danza, ¿qué está haciendo? Vamos a hacer la escena del secuestro. ¿Ustedes por qué danzan rápido en este momento? Porque estamos haciendo una acción. ¿Cuál es? Encerrando a 2 niños que tenemos que... El reclutamiento. El reclutamiento, que tenemos que reclutarlos a la fuerza. Entonces ellos ya no danzan por mostrar sus danzas, sino por ser eficaces en hacer una acción. Es encerrar a estos 2 niños que se están escondiendo por ahí. ¿No? Entonces ya la danza empieza a tener un sentido. Entonces ya deja de ser folclore. Y así todas las acciones, por ejemplo, con las madres de Soacha nos pasó una cosa tremenda. Ellas, cuando encontraron a sus hijos, les tocó ir y desenterrarlos ellos mismos. ¿No? Entonces, en la obra ustedes ven que son unas... Lástima que esa escena no fue como quedó, porque ahí ellas escarban en la arena. Pero la acción real que pasó es que ellas escarbaban, y eso fue propuesta de ellas, es que ellas escarbaban y escarbaban y en mapping salen las fotos de sus hijos desaparecidos. Ellas en un momento dijeron, no, no queremos ya escarbar por escarbar. Yo quiero sacar un objeto real con que encontré a mi hijo. Y entonces 3 madres trajeron un zapato, una camisa y una chaqueta. Entonces ahí uno ya se pregunta esto hasta dónde es teatro. Y es teatro porque lo podemos repetir y hacer exactamente igual y meterlo en un marco, en un contexto, como son los cantos de funerarios, los alabados, que son los cantos del Pacífico que se hacen cuando alguien muere. Entonces teníamos ese canto que es preciso. ¿Qué hacemos con ese canto? No nos interesa que nos muestre que es bonito, metámoslo en un contexto. Hay unas madres que están escarbando y realmente están sacando de la arena los objetos reales con que encontraron a sus hijos. Entonces, pues metamos ese canto y vamos a unir 2 realidades y creamos un marco y eso da un significado y ya nosotros que fuimos los primeros testimonios de ver cuando las madres sacaron realmente de la arena esos objetos, los 100 actos, los 90 restantes, éramos quebrados de ver eso porque ya no era teatro, era real para esa madre y para todos, sabiendo que ese zapato fue el que ella con el que encontró a su hijo. Esto es real. Y las que cantaban ya no era cantando el folclore, ya era cantando con una potencia porque ellas sabían a qué le estaban cantando. Entonces, ahí es donde está, es una cosa muy sutil, pero ahí es donde está el quiebre. ¿No? Uso el folclore porque no lo estoy haciendo por cantar o bailar, estoy haciendo una acción. Estoy realmente haciendo una acción. Entonces, es un poquito ese como lo que divide una cosa de la otra. Ya deja de ser folclore, deja de ser, digamos, superficial y show, y ya estamos asistiendo a algo que está pasando. ¿No? Y después, bueno, también había como a nivel más formal, como unas indicaciones claras de que teníamos que ser eficaces en el transmitir el mensaje, que finalmente el mensaje es el informe, ¿no? de la Comisión de la Verdad, y que para ser eficaces tenía que haber como un tiempo determinado, que además sabíamos que esta obra con 102 personas, más todos los técnicos, todo el equipo completo, éramos 150 personas, entonces iba a ser muy difícil girar con la obra en vivo,
Entonces se hizo una muy buena producción audiovisual que también ha sido transmitida en distintos momentos en la televisión nacional de Colombia, en 2 canales muy importantes, y que tiene que tener como una duración, ¿no? Que es esa finalmente la que dura, que es 57 minutos. Entonces, eso también, digamos, fue claro. Está todo esto que dice Bernardo, que es como el alma, ¿no? Como la esencia, y después lo otro que también es como lo formal, como de manera racional se entiende, y sabemos perfectamente que había una misión que era esa de transmitir el informe con unos estándares de tiempo y de cosas que así nos lo exigía la tarea. Y es muy poderoso con respecto a lo que ustedes dicen del propósito de las acciones y de cómo se va moviendo esta imagen entre espectador y testigo, en cómo esas acciones con propósito hacen que esto sea un evento ritual, ¿no? Acompañamos también a las madres a hacer ese duelo, a elaborar esa pérdida, pero también como ciudadanos muy marcados por la violencia estamos en la necesidad de hacer ese duelo como colectivo, ¿no? Y eso es muy poderoso, esas escenas. Sí, hay un escrito que hicieron en Italia, un director y un escritor, un gran artista que se llama Monio Badia, y él asiste a uno de nuestros laboratorios con refugiados víctimas de tortura en Roma. Pues en Roma era donde teníamos esos laboratorios. Y él escribe un artículo donde finalmente pone como en evidencia para nosotros, pues que estábamos como tan metidos en lo que hacíamos, no nos habíamos dado cuenta que finalmente él describe el trabajo así, el poder del teatro ritual y civil, ¿no? Que conjuga este tipo de teatro que hacemos, conjuga esas 2 características que lo hacen particular, digamos, ¿no? En su modo. Que nosotros, estando metidos y dele que te dele, y no habíamos como, sí, como no nos habíamos dado cuenta que realmente esas 2 palabras conjugadas son poderosas, y era lo que habíamos venido haciendo en Italia y que finalmente hacemos en Develaciones. Eso Y por ejemplo, en Italia siempre tuvimos gente de las universidades que acompañaban los procesos. De hecho, se han hecho como 7 tesis de grado de la Universidad de La Sapienza, y no solo de otras. Pero entonces, para nosotros también es muy bueno, porque uno está en lo que está, pero cuando hay un ojo de afuera ve y empieza como a ponerle palabras, y uno dice, claro, pero que uno ni se ha dado cuenta. Moni Ovalle nos decía, es que es una combinación potentísima, teatro ritual y teatro civil juntos. Y nosotros, ¿a qué hora es ritual? ¿A qué hora es civil? Esto es teatro, ¿sí? Pero él desde afuera, porque ahí hay un pedacito de un video, si el tiempo lo pone un pedacitico, pero es entonces también es muy útil como el ojo externo, y eso fue muy enriquecedor para nosotros, porque siempre tuvimos 4 estallistas, ¿cómo se dice? Trinochinantes, de Pasantes. de las wow. universidades en los procesos. Entonces duraban ellos 4 meses con nosotros, a veces hasta actuaban o estaban ahí siempre activos en algo, y ellos escribían sus tesis, y pues nosotros leíamos, ¿esto qué es esta locura? Y veían cosas que uno no se da Algo que cuenta. dicho así parece que uno fuera como, ¿no? Sí, En pero todo caso, Wow. siempre todo está como, todo regido. En un momento dado, nos preguntamos, que también fue como una de las grandes preguntas, ¿para quién hacemos teatro, no? ¿Para qué hacemos teatro? Y ese fue como el momento en que entendimos que sí, que darle como una misión social de alguna manera, ¿no? A lo que hacíamos, tenía mucho sentido para nosotros y pues para para las personas, en fin. Sí. Tenemos una pregunta de María Inés La Greca. Dale, María Inés. Hola, ¿cómo están? Perdón que no puedo poner la cámara, bueno, pero puedo hacer la pregunta. En principio, felicitar por el evento y por dar a conocer que en mi caso no conozco esta obra y esta tarea tan interesante del teatro, así que es un placer escuchar. Justamente estaba pensando algo que acaba de decir Nube. Yo pensaba, ¿cómo piensan ustedes a su público? Porque la idea del espectador que se vuelve testigo, pero también en algún punto en estas cuestiones que tienen que ver con violencia política, no es homogéneo el público posible, ¿no? Lo pienso en este sentido. El público puede haber tenido que ver con la violencia,
¿no? Como que siempre hay una presuposición de un público inocente de todo o ajeno, y en realidad, bueno, así como la sociedad tiene sus diversas responsabilidades y participación en la continuidad de la violencia o no, también el público posible, ¿no? Entonces me preguntaba cómo lo piensan ustedes, esa era mi pregunta, gracias. Sí, esa pregunta es fundamental porque realmente también siempre ha acompañado nuestro trabajo. En Italia era como, entendemos el teatro como puente, como dos vías. Una vía hacia adentro del grupo que participa, ¿no? Y como todo este trabajo, toda esta práctica, activar la inteligencia del cuerpo colectivo, ese trabajo sobre la conciencia del propio cuerpo, del canto como puente, en fin, beneficia a quien lo está experimentando, ¿no? Dentro del grupo, sea refugiado o sea las madres de Soacha o la gente de Quibdó con sus danzas, en fin. Pero la otra línea, la otra flecha, esa otra dirección es el público y por lo general siempre ha sido como de alguna manera como sensibilizar, ¿no? A esa sociedad civil sobre ciertos temas. En Roma era clarísimo que el tema era cómo sensibilizar a la sociedad, a sus políticos, a sus medios de comunicación sobre el gran tema de los refugiados y específicamente sobre la gente que llega a Italia y que ha sufrido tortura, más aún cuando en Italia todavía es la hora que no existe una legislación clara sobre el delito de tortura. Entonces tenía como ese rol, ¿no? Cómo sensibilizar a los gobernantes, a la sociedad civil, pero también a los medios de comunicación sobre esto. En Colombia, con el ejercicio de develaciones, era muy claro, y lo hablamos muchas veces con los comisionados, con la comisionada Lucía González, entre nosotros, entre la dirección, que había, aquí en Colombia pasó una cosa bastante particular y fue que hubo una clase social que se enteró de la guerra solo por la televisión, por los medios de comunicación. Cuando prendían el noticiero al mediodía que comían o por la noche es que se enteraban que había guerra, porque fue una clase social a la cual la guerra no la tocó de alguna manera, ¿no? No la tocó directamente. Entonces, también era muy claro que ese futuro espectador, sobre todo porque la obra la presentamos todo el tiempo en uno de los escenarios más importantes de Colombia, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde históricamente se ha presentado lo que podríamos llamar como el arte culto, entre comillas, ¿no? La ópera, la danza clásica, en fin. Entonces, cómo en ese momento se lleva la periferia del país, ¿no? Esas regiones apartadas y olvidadas que tienen un nivel de arte y de tradición cultural muy sofisticado, pero que nunca habían sido puestos en el centro de la escena, en un escenario tan importante como ese, sabiendo que el espectador medio de ese teatro es una clase media alta. Entonces también era el afán ese, sensibilizar a una clase social que había en muchos casos, desafortunadamente, había sido de alguna manera indolente, ¿no? Frente a la guerra, porque no lo había vivido en carne propia, como sí lo vivió todo el gran campesinado, como la población afro y la población indígena, que son los números más grandes de víctimas, están entre ese tipo de población, ¿no? En la guerra colombiana. Tenemos otra pregunta, a menos que Bernardo quiera completar. Sara está en línea para preguntar después. Bernardo, ¿algo para agregar? No, tranquilo. Bueno, entonces le damos la palabra a Sara. Sara, you're next. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta instancia de conocer este proyecto tan impresionante. Mi pregunta va como hacia la conexión entre el trabajo que hacen ustedes y otros grupos y cómo se diferencia. Por ejemplo, me preguntaba si hay conexiones entre el método del teatro como puente y el proceso creativo específicamente de develaciones con otros proyectos para la memoria, la paz y la reconciliación en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, me acuerdo mucho del trabajo de Yaya Chcani en Perú, pero creo que hay una diferencia porque ustedes trabajan con un elenco mucho más grande, conformado por grupos de regiones, y en vez de que, como los artistas, en comillas, aprenden técnicas
de esos grupos se representan ellos mismos. Entonces, sí, quería escucharlos hablar un poco de las diferencias entre el método de ustedes y los métodos que usan otros artistas que trabajan con las mismas temáticas. Gracias. Ahí yo vuelvo otra vez al punto de la acción. La acción no solo ya nos sirve porque trabajamos con personas que no hacen teatro, muchas veces porque efectivamente trabajamos nuestros montajes, son con actores profesionales o actores que hemos formado. Y volvemos al punto de la raíz del teatro, el átomo mínimo que tiene el teatro, que es la acción. Y eso sirve para un profesional o para cualquiera que sea, porque las condiciones son las mismas. Es tratar de sacar de hacer que surja del actor o del grupo de actores o del colectivo acciones reales. Después ya viene el trabajo propiamente dicho de la repetición, que eso ya concierne más a la parte profesional del oficio, de cómo hacer algo repetible y que sea creíble. Entonces eso ya es todo un proceso de elaboración grandísimo. Otra cosa que nos ha servido mucho es el trabajo con la máscara. Yo venía a estudiar arquitectura cuando pensé a hacer teatro y después y trabajaba escultura, bellas artes. Y cuando me introduje en el teatro, lógicamente lo primero que hice fue hacer escenografías y existía en Colombia, en ese momento el papá de Juliette Binoche, la actriz francesa, vivía en Colombia, trabajaba con el Teatro La Candelaria y el Teatro de Cali, el TEC, y él era un experto en máscara. Y hizo una exhibición y explicando un poco el manejo de la máscara, y yo vi ese objeto y dije, no, pero me enamoré de una, como yo venía de la plástica, y empecé a hacer máscaras, descubriendo con el tiempo que nadie en Sudamérica y en Colombia en este caso, había una tradición de la máscara teatral. Entonces, terminamos yendo donde Donato Sartori, el gran mascarero de Europa y de la cultura occidental, que yo estuve en un taller con él y vio mi trabajo y me invitó como su alumno y me enseñó muchas técnicas de eso. Pero el trabajo con la máscara es clave y nos ha servido mucho. De hecho, la máscara neutra, que la creó Jacques Lecoq en el año 46, junto con Amleto Sartori, se creó como un instrumento para ayudar, para hacer más creíble al actor, digamos, porque en esa época era muy trabajo de texto y poco cuerpo, y la gente se expresaba con el rostro, y una de las razones de la máscara neutra que se inventaron en ese sitio, Amleto Sartori y Jacques Lecoq, fue borrarle el rostro al actor y obligarlo a que se expresara con el cuerpo. Si quería decir algo, dígalo con el cuerpo porque no le estoy viendo la cara. Entonces eso fue como uno de los principios. Entonces la máscara tiene algo muy, muy útil para cualquier persona que haga teatro, actor, no actor, y es que primero trabaja el cuerpo de una manera no cotidiana y lo obliga a uno a ser concreto y preciso. Ahí tiene que ser uno eficaz. Cada acción de la máscara, y además empieza del no hacer, desarrolla y termina. Siempre empieza stop, la acción se sucede, pasa algo y termina. Entonces es como que todo o sea, un espectáculo teatral es un complejo de 10.000 microacciones y todas tienen un ritmo y cuando termine una acción le abre la puerta a la otra. No puede pasar nada antes si no está justificado por lo que acaba de pasar en esa microacción. En el caso de una máscara, pum, miro así, pum, pum, en ese instante tiene que pasar algo. Pum, hago pum, pa, ta, y tiene un tiempo exacto. Yo no puedo hacer tum, tum, y no pasó nada, se cae la energía. Entonces, trabajar con las máscaras nos da tum, tum, ta, texto, se abre la puerta, pasa algo. Entonces Voy a retirarme, es que está pasando una cosa, que la batería del computador se está acabando y no hay luz, se fue la luz en Minca. Sí. Entonces tengo que subir
y coger un aparatico para cargar el compu. Y ya vengo, Bernardo les termina de... Sí, de mejor, Bueno, o mejor aquí bueno, porque eso acá no te sirve para esperamos. cargar. Ok, no. Vamos Entonces de vamos a pronto a pasar el conectarnos teléfono. al teléfono. Estaba Entonces, súper cargado el compu, pero sin luz y con todos estos se va súper rápido. Me voy a conectar con el teléfono. sí, Vale. yo no sé si hay tiempo, pero hay un ejemplo clarísimo. Hay un video de Lampedusa Mon Amour que podemos verlo un minuto, donde Sí, Sí, pongámoslo, Sofía, donde dale. ustedes ven un actor que no tiene máscara, que ni Así. siquiera sabía que era teatro, que todo lo que él hace es microacciones, que comienza, desarrolla y termina. Y esto es un refugiado Genial. víctima de tortura que nunca había visto que era teatro, ni sabía que era teatro. Entonces con él hicimos un trabajo muy metódico, donde él expresa todo, en donde él narra todo su viaje, Perdón, acá. desde, ahí está, es él. ¿No? Como que se crea retorno. Bueno. ¿Nos ven? sí, ahí los estamos viendo, ya los escuchamos. Pero ahí Voy estamos a, viendo staccato, es un problema del video allá. ya estamos viendo el video. No le puse audio para que puedas seguir hablando. No, ¿Quieres que le active el audio? pero es que yo lo veo en staccato. ¿Está pasando así allá o no? ¿O somos nosotros? Staccato es que está como frenado en pedacitos. Sí, No, es que no. está bajando. Por ahí tendríamos que esperar que baje y después reproducirlo. Sí, Vale. entonces esperemos un poquito porque precisamente el detalle es ese. ¿Qué él hace? Pero me parece que por ahí para Gabriela está bueno que vuelvas a explicar qué es este video, para que Gabriela pueda traducir bien. Ok, este video es un trabajo que hicimos con refugiados víctimas de tortura, sobre todo la mayoría africanos. Ninguno de estos actores había visto teatro. El que está narrando su historia ahí, su relato, nunca había visto ni sabía que era teatro. Y él está narrando su viaje atravesando el desierto, después atravesando en una chalupa, en un barquito, hasta llegando a Lampedusa. Pero, Lampedusa es una isla que está más cerca de África que de... pero lo que quiero darles el ejemplo aquí, que es fundamental, que con él lo logramos hacer, que es el fundamento de lo que son las acciones teatrales, es que ellas arrancan de cero, es como punto, línea, punto. Y cero, hago una acción precisa, desarrollo, la hago y stop, y paso a otra acción, stop, y paso a otra acción, stop. Pero tendríamos que verlo, no puede ser en staccato porque no se ve lo que estoy tratando de explicar. Entonces, en todo caso, mientras logramos repetir otra vez y para que vean la secuencia ya seguida, nosotros cómo logramos, por ejemplo, nos inventamos una cosa, los africanos, la mayoría tienen unos cantos extraordinarios. Casi todos cantan, uno les dice, bueno, tráigame, y ellos creen, no, es que yo no sé cantar, y yo soy campesino. Ah, sí, bueno, pero tú tienes un canto del campo, por ejemplo, para sembrar. Ah, sí, sí, sí. Entonces empiezan a cantar y eso es una locura de canto, una hermosura. Entonces, y como todos, muchos de esas comunidades cantan, los otros se la aprenden rapidísimo y son de una potencia esos cantos. Entonces, nosotros, por ejemplo, poníamos a decir a uno de ellos un texto. Y la decía malísimo como alguien que realmente no sabe decir un texto. Pero entonces nosotros dijimos, vamos a ponerle un tapete rítmico, vamos a coger un canto y lo ponemos como tapete para que él encima diga el texto. Entonces él empezaba a cantar con el texto el canto del colectivo que estaba ahí y después le decíamos, bueno, ya deje de cantar y diga el texto de la canción sin cantar. Y ese texto empezaba a fluir de una manera completamente orgánica y creíble. Y él nunca ni siquiera sabía cómo se decía un texto. Y cuando le poníamos a decir un texto teatral era un desastre. Pero entonces así se fue soltando y el canto ya el canto realmente es un canto hablado en ritmo con el tapete rítmico. Pero es clave que no esté en staccato.
No sé si tal vez cuando comparto pantalla a ustedes les hace ver más lento porque en mi computador lo estoy viendo bien, pero ya le compartí a todas las personas el Ah, link por bueno, el chat el link. para que también lo puedan ver ahora o lo Que puedan lo ver puedan después y ver. Digo, dura entiendan. ahí 9 minuticos. Pero Ujú. entonces Claro, usted ven, él hace algo, describe una cosa y termina y pasa a otra cosa, comienza, desarrolla y termina, comienza, desarrolla y termina. ujú, Entonces es un claro. poquito un ejemplo de cómo, y eso nos viene también, yo creo, del trabajo también con la máscara. Pero digamos que para también redondear con la pregunta inicial, yo creo que igual ninguno de nosotros en particular ha estado inmune, digamos, a las distintas influencias de todos los teatros que han estado antes de nosotros o contemporáneamente. Yo creo que es un alimento continuo con distintas maneras de digerirlo, ¿no? Y de después usarlo de alguna manera, pero sí también quiero en todo caso de alguna manera subrayar que hay un trabajo, en este caso hay una investigación, que es todo esto que está narrando Bernardo y eso que tiene que ver con una experiencia propia del CENIT y que bueno, en Develaciones queda reflejada. Vale, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Cordelia estaba poniendo. Sí, Vale. y ya vamos a ir cerrando porque quiero que hagan la promoción del taller de verano y del taller que van a hacer con nosotros el año que viene. Vale, entonces voy a leer la intervención de Cordelia. Gracias por detallar generosamente el trabajo que hacen, sobre todo el rol de la escucha en el proceso. Quisiera preguntarles cómo visualizan la intervención de su trabajo en los procesos de duelo, lucha y justicia de todos sus actores, a la luz de que son procesos largos e intergeneracionales. Se ve así también para nosotros. Bueno, esto es del chat. Entonces, preguntan cómo por los procesos de lucha y de duelo en los procesos largos, ¿no? Intergeneracionales, si tal vez ustedes han hecho, ¿qué pasa después, por ejemplo, de develaciones? ¿Qué pasa con esas comunidades? ¿O qué pasa con las otras personas que ustedes han seguido, han elaborado proyectos artísticos? Sí, bueno, depende de cada situación, ¿no? Por ejemplo, en Italia es evidente que las personas que llegaban a Italia, provenientes de distintísimos países y que tenían en común haber sufrido la experiencia traumática de la tortura, no llegaban a Italia a hacer teatro, ¿no? Es como que, y de ahí también un poco, y coge más sentido aún el nombre de nuestro método, que es el teatro como puente para conectarse con una realidad a la que llegan, como puente para reconectarse con su propio cuerpo, con su propia historia, con la propia experiencia de vida, con las otras y los otros dentro de ese grupo. Entonces, allá tenía mucho sentido esto y después pasó en algún caso que algunos de ellos se dedicaron a estudiar teatro, pero sí, no todos. Realmente alguien ya, después de que lograron los documentos, que lograron como una estabilidad, entonces ya pudieron como inscribirse a la universidad y estudiar teatros, pues porque quedaron como tocados ahí por el gusanito del teatro. En otros casos, lo que hicimos, por ejemplo, fue involucrarlos en aquellos que demostraban un interés, ¿no? Por continuar profundizando en estas temáticas, en este método, en esta vía. Los logramos involucrar en obras profesionales que participaron en festivales tan importantes como el Festival de Spoleto en Italia. En Colombia, digamos que esta realidad es que todo está pasando ahora, no ha terminado, ¿no? Estamos todavía en procesos de hecho también la obra en sí, la estructura de la obra, siempre decimos que no termina como tan, sino que es como unos puntos suspensivos porque pues estas historias no acaban, sigue habiendo violencia en los territorios más apartados, no obstante pues las políticas que tratan de solucionar estos problemas. Entonces, creemos que fundamentalmente les da instrumentos a las personas, ¿no? Para manejar las situaciones que los afectan, que los quiebran, que los parten, ¿no? A nivel de la identidad, de la estructura social.
les da instrumentos para trabajar en colectivo, les da instrumentos para trabajar sobre sí mismos. Y esto creo que es como el gran aporte del teatro como puente a nivel individual y a nivel de las comunidades. Yo doy un ejemplo, también a veces es lograr pequeñas cosas. En uno de los procesos que tuvimos en Italia había un señor ya mayor. Nosotros siempre trabajamos descalzos y desde el inicio dijimos, quítate los zapatos y trabajamos. Y él, no me quito los zapatos, y fue 4 meses, todos los días quítese los zapatos y no. El día del estreno en el Teatro India, lleno total, y se quedó como 100 personas por fuera, nos tocó meter gente en el escenario. De pronto ya siempre hacemos un círculo antes de salir y nos llama Jean-Pierre y nos dice, venga, quiero decirles algo. Nos trabajamos en un rinconcito y se quitó los zapatos y dijo, voy a hacer la obra sin zapatos. Y tenía los pies completamente destruidos por la tortura y se expuso enfrente a desconocidos, como 700 personas, y por primera vez le conocimos los pies. Eso pagó todo el trabajo, ese instante que hicimos en 4 meses. La transformación de esa persona, y eso seguro no es que le vamos a solucionar los problemas de la vida de la gente, pero eso, el proceso mental que él tuvo para decidir eso le abrió un camino a esa persona. Entonces a veces también son cosas pequeñitas, porque no podemos transformar a la sociedad, eso es una utopía. ¿Mm? Pero son esas sencillitas que cuentan. Tenemos una pregunta, la última, que creo que ya la respondieron al principio de la sesión, pero para personas que por ahí llegaron más tarde, sobre el tema de, una pregunta de Daniel sobre cómo dar cuenta, cómo se trabaja en relación a la violencia, teniendo en cuenta las distintas experiencias, las distintas magnitudes de la violencia que pueden, creo que este ejemplo que acabas de dar es también muy útil, pero bueno, Daniel estaba interesada en esa cuestión, sobre todo en la cuestión de la atención y el cuidado en la diferencia de las experiencias de la violencia, ¿no? O sea, las personas que por ahí fueron directamente afectadas, personas que fueron testigos, personas que tal vez estuvieron en relación pero sin incidencia, o sea, esta cuestión de distintas experiencias y cómo ustedes tienen en cuenta y cuidan esas diferencias. Con la experiencia del teatro como puente, creando develaciones, nos pasó que, por ejemplo, con las madres de Soacha, son mujeres mayores, muchas ya tienen, sí, casi los 70 o más, y además, un poco por toda la experiencia tan terrible que les ha tocado vivir, tienen infinidad de dolencias corporales, de enfermedades, de patologías que muchas veces, y seguramente ellas mismas así lo dicen, son psicosomáticas, ¿no? Por esta tragedia que les tocó vivir. Específicamente, por ejemplo, podría compartirles que con ellas la experiencia del taller del teatro como puente durante el proceso de creación fue más para hacerlas reconectar con su propio cuerpo, crear ese puente de ellas con ellas mismas, con su centro, con sus brazos, con sus piernas, con su respiración, con su centro, con su gravedad, en fin, todo lo que es, y que fue fundamental en el proceso de creación, porque si cuando vayan a ver la obra, los que no la han visto se van a dar cuenta que toda la escena de ellas es arrodilladas escarbando. Muchas de ellas no podían casi ni subir escalones. Cuando, por ejemplo, las vimos llegar la primera vez que las conocimos, que ensayábamos en un teatro en Bogotá, tocaba subir los escalones para llegar al escenario y ahí fue donde hicimos el taller del teatro como puente con ellas. Y este taller, pues que se prolongó durante varios días, fue impresionante porque se logró finalmente el objetivo y habían, por ejemplo, alguna de ellas que decían que, mira, Nube, no puedo levantar el brazo más que esto. Y al final del taller estaba, mira, Nube, mira, y lo levantaban completamente, ¿no? Y ese conectarse, ese automasaje, esa conciencia corporal, la respiración, el trabajo, pues, de esa parte que tiene el teatro como puente, que es conectar
al individuo con su propio ser, ¿no? Con su propio ser somático y conectado, obviamente, un poco hablamos siempre de la integridad del ser, ¿no? Cómo no seguir como con eso que nos propone siempre la sociedad, que es dividir, ¿no? Lo que es la parte de lo racional con lo emotivo, con lo somático. Entonces, haciendo todo un trabajo de entrenamiento para integrar todas esas partes, como al final del taller se da que finalmente no solo lo logran algunas, sino que finalmente todas, ¿no? Y todas logran la escena que era de rodillas y escarbando. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que con cada grupo fue se trabajó un aspecto distinto que nos propone que proponemos en el teatro como puente. Específicamente, bueno, que para responder quería darles ese ejemplo. Y solo una cosita quiero añadir, y es siempre buscar la fuerza del colectivo. Que la fuerza del colectivo llama al abrazo. Y es un momento en que necesitamos todos el abrazo en la situación en que estamos ahora. Entonces, es eso, crear situaciones para empoderarse a través de sentir la fuerza del colectivo. Ya no somos más artistas o individuos, sino servidores. Nuestro teatro es un puente para llamar al espíritu del colectivo. Nosotros en el teatro como puente hablamos mucho del cardumen. El cardumen como ejemplo para explicar lo que es el activar la inteligencia del cuerpo colectivo. Entonces se trabajan muchos entrenamientos, ejercicios, en fin, distintas propuestas que están en el método para activar esa inteligencia que tenemos dormida, por no decir de alguna manera olvidada, ¿no? Estamos en una sociedad que nos recuerda la importancia del individuo, ¿no? Como el ego, el yo, el eso, y olvidamos la gran fuerza de eso que acaba de decir Bernardo, ¿no? Que es el colectivo. Buenísimo. Bueno, sí. Los esperamos con los brazos abiertos el Bien. año que viene, el año académico que viene, porque los necesitamos acá también. Total. Me da Sofía. mucha alegría. Total. Estamos Felicísimos. trabajando para que Nube y Bernardo nos visiten en Northwestern en el fall y para tener la oportunidad de experimentar acá teatro como puente, extender el puente hasta Chicago, así que esperamos que se haga realidad y ya les estaremos comunicando a todos los detalles logísticos. Ya para cerrar con los minuticos que nos quedan, yo quisiera compartir que tuve la oportunidad de estar en Minca, tuve la oportunidad de estar en la sede del CENIT, de tomar uno de los talleres de teatro como puente y realmente es una experiencia muy transformadora y muy íntima. En relación a eso que ustedes decían, ¿no? Hacer una búsqueda interior es siempre un ejercicio maravilloso y tienen la posibilidad de conocer personas maravillosas y conectarse con las personas de otras formas muy profundas. Voy a compartirles en el chat algunos videos que tiene el CENIT para que conozcan las instalaciones de este teatro maravilloso que está construido en unas montañas increíbles en Colombia. Voy a compartir con ustedes por el chat, porque bueno, para que no salga muy lento el video, las imágenes del taller de teatro como puente. Y aclarar y darles el espacio a ustedes para que le comenten al público que este es un espacio de residencias artísticas abierto a propuestas, ¿no? De experimentación y de trabajo, así que recomendadísimo visitar el CENIT. Gracias, Sofía. De verdad que la creación de este espacio fue pensando en eso, Bernardo lo decía al inicio, es cómo construir un lugar para trabajar sobre sí mismo en relación con las otras, con los otros y con la naturaleza. Creemos que ese volver a la naturaleza es fundamental para reencontrar la esencia de lo que somos y ese respeto, pues, que la naturaleza últimamente nos está diciendo que si no lo actuamos, nos puede ir mal a todos, ¿no? Entonces, es un poco también como es desde el arte y desde el teatro como puente, en este caso. Bueno, les agradecemos muchísimo, miles de acepciones, miles de ejemplos de qué es este puente del teatro, qué es este más allá del testimonio también. Felicitaciones por este excelente trabajo. Gracias a Sofía por presentarnos al CENIT y por mantener
este calorcito en todas las diferentes dimensiones. Gracias a Gabriela por acompañarnos siempre con su interpretación. Y gracias a todos, es una cosa hermosa abrir una clase, la idea de clases abiertas tan cara a Latinoamérica también. Y bueno, vamos a seguir el año que viene, en septiembre, mayo, cuando sea, los vemos acá por Chicago y vamos a tratar de hacer algo híbrido para que todos puedan disfrutarlo y los que puedan ir a MICTA. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su Gracias. asistencia, por su compañía. Nube y Bernardo, saludos muy especiales y gracias por traer esas experiencias tan vitales y tan importantes y por llenarnos de esperanza en el teatro como arma reparadora y vital para la vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao Marcela, Chao, gracias Marcela, y Sofía, muchas gracias Chao. Gabriela y a Chao. todas y todos.